Bien, entonces vamos a empezar viendo lo que corresponde a un poco de trabajo y conservación de la energía. Vamos a resolver este problema por medio de la conservación de la energía. ¿Qué es lo que nos dice? Dice que el conductor quiere guiar el automóvil a través de un lazo circular de radio R y se necesita saber qué velocidad inicial se necesita en la entrada del lazo. ¿En qué parte? Justamente en este punto, ¿no? Entonces ahí es donde necesitamos nosotros saber con cuánto va a ser esa velocidad que el, para que el auto recorra todo ese lugar, ¿sí? Para que recorra la rueda completa. Entonces, en este punto se va a llamar, vamos a llamarle punto A, y como nos pide exactamente, también nos pide en la parte B cuál es la velocidad resultante del automóvil en la parte superior del lazo, es decir, en esta parte de acá. La parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita vamos a resolverlo haciendo ese análisis. Pero obviamente cuando llegue aquí voy a tener una velocidad en B. No sé cuánto va a ser. Obviamente va a estar en contacto con el lazo, ¿no? O sea, siempre va a estar en contacto de eso. Entonces, ¿qué significa? Que si hacemos un diagrama de cuerpo libre, exactamente cuando el dibujo, es decir, el carro, lo siento, esté en ese punto, vamos a ver que el carro esté en la parte más alta. Este es, digamos, que la circunferencia, ¿ya? Y este es nuestro auto, ¿no? Entonces, hagamos nuestro diagrama de cuerpo libre y listo, ¿no? Ese es nuestro auto que está justamente recorriendo. Esto más o menos es como el radio de la circunferencia, ¿no? Entonces, cuando llega a la parte más alta, obviamente va a estar vertical. ¿Qué sucede? En ese punto tenemos que, si hacemos diagrama de cuerpo libre de fuerzas normales y fuerzas tangenciales, esto va a estar así. Graficamos nuestro eje normal y nuestro eje tangencial. ¿Sí? Entonces ahí está, ¿no? Eje normal y eje tangencial. Necesitamos saber cuál es la velocidad en ese punto, ¿no? Entonces recuerden que esta parte es el punto B. Entonces, ¿qué fuerzas aparecen ahí? Primero que nada está la fuerza normal y está la fuerza tangencial. Entonces, ¿qué sucede? Si es así, ¿hacia dónde estaría apuntando la fuerza del peso, no? Sería hacia abajo, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre, cuando nosotros hacemos esto de fuerzas normales y fuerzas tangenciales, la fuerza normal siempre apunta, es positiva hacia el centro de la circunferencia, de donde se está produciendo el movimiento. Y el eje tangencial, ¿sí? Va a ser positivo hacia donde se está moviendo, es decir, para el lado de acá. Supone que nuestro auto, si nosotros trazamos la trayectoria, sería algo así, ¿no? Va recorriendo todo esto, es decir, que se está moviendo en sentido horario, por así decirlo. Entonces tenemos que seguir esa dirección, que es donde está justamente nuestro eje tangencial. Entonces aquí, ya teniendo esto,
nosotros tenemos la fuerza, aquí, ¿no? Esta va a ser nuestra fuerza del peso. Aquí, vamos a llamarlo masa por gravedad, ¿no? Siempre, ¿no? Masa del auto por la gravedad. ¿Qué otra fuerza también tenemos? Tenemos la fuerza normal, porque está en contacto con una superficie. ¿Y hacia dónde apunta? Hacia el centro de la circunferencia. Entonces ahí tenemos, ¿no? Vamos a ponerle. Ambas fuerzas apuntan hacia el centro de la circunferencia. Solamente las estoy dejando medio chiquitas para que se vean ahí, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Está la fuerza normal. ¿Ya? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, más o menos de lo que se está haciendo. ¿Sí? ¿No? Otra cosa, ¿a qué te refieres con que apunta al centro de la circunferencia? O sea, Ya, mira. no. Sí, sí, por. O sea, ya, ¿a qué me refiero al centro de la circunferencia? Me refiero más que todo a la trayectoria que está siguiendo el vehículo. Sí, se supone que en donde estoy siguiendo es justamente la parte de todo esto, ¿no? De lo que está acá. Entonces, como me estoy guiando por medio de eso, entonces aquí hago de cuenta que estoy graficando en cualquier punto, pero obviamente como el problema me pide en la parte superior del lazo, ya, es esto, ¿no? Y el centro de la circunferencia obviamente va a ser este, ¿no? Que estoy simulando como que fuera acá, ¿sí? O sea, estoy redibujando, haciendo de nuevo el dibujo, por si acaso, ¿ya? A eso me refiero. No, no sé si con eso sí la entendí. Sí me hice Sí, entender más bien. sí. Ya, ok, listo. Entonces ahí nosotros ya tenemos las dos fuerzas que actúan. Una vez que ya las tenemos, entonces vamos aquí, ¿no? Si nos damos cuenta, no hay ninguna fuerza tangencial, todas están en ese punto, el punto B, se encuentran en la parte más alta. Entonces ahora sí vamos a hacer sumatoria de fuerzas normales. Sumatoria de fuerzas normales, eso es igual a... Déjenme un momento si puedo hacerlo. Okay. Entonces dejémoslo ahí, ¿no? Sumatoria de fuerzas normales, ¿a qué será igual? Eso es nada más y nada menos que a masa por aceleración normal. ¿Ok? Entonces nosotros ahí ya tenemos que es lo necesario, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las fuerzas? Como ambas apuntan al centro de la circunferencia, tenemos la fuerza normal, que es la que está en contacto con el auto, más la masa por la gravedad. Y ahí nosotros tenemos las fuerzas que actúan, ¿no? Obviamente sabemos que la aceleración normal, la aceleración normal no sabemos que tiene esto, ¿no? Es igual a la velocidad tangencial, pero en b al cuadrado sobre el radio. Bueno, en este caso es r porque el radio es constante. No necesito tener que hallar por el radio de curvatura ni nada por el estilo. Ya, entonces, aquí simplemente reemplazo. ¿Qué sigue después de esto? Vamos a hacer el siguiente análisis. Hay veces en las que nosotros tenemos que dar, ojo, mira lo que pregunta. El ejercicio te pregunta la velocidad que se necesita para que el auto dé la vuelta por pura inercia, sin perder el contacto con el carril. Es decir, que la velocidad que voy a usar es la velocidad máxima con la que el cuerpo va a mantener el contacto con el carril.
en este caso. Entonces, si llega a ser la velocidad máxima, ¿cómo lo hago? Resulta que la velocidad máxima, en este caso, nacería justamente de buscar el mínimo contacto. Es decir, que cuando se haga un mínimo contacto, voy a hacer de cuenta que la fuerza normal se me vuelve cero. Es decir, con lo mínimo que tengo en contacto con el carril. Entonces, en el momento de hacer eso y volver cero, la fuerza normal, solo porque es el límite, entonces las masas se van y a fin de cuentas despejo la velocidad en v. Aquí, aquí estamos, ¿no? La velocidad en v va a ser igual a, aquí despejando, ¿no? Bueno, recuerden que aquí esto está elevado al cuadrado, esto está dividiendo, pasa a multiplicar, esto va a quedar g por r. Entonces, en ambos lados tenemos raíz, entonces tenemos que la velocidad en v es igual a la raíz de la gravedad por el radio. Y listo. Entonces aquí ya nosotros ya sabemos cuánto va a ser la velocidad con la que el carro se mantiene en la parte superior. O sea, sin querer respondimos la pregunta B. ¿Sí? La pregunta B nos pedía la velocidad con la que el automóvil se encuentra en la parte superior. Listo, ya tenemos aquí la velocidad en B. Entonces, esta es la opción B. Aquí podemos poner que la velocidad en B es igual a la raíz de G por R. Listo. Entonces, ahí nosotros tenemos ese problema. Ya lo tenemos resuelto. Entonces, ¿qué sigue? Bien, ahora sí ya podemos ir a responder la pregunta A. ¿Qué nos dice cuál debe ser el valor de la velocidad inicial? Es decir, la velocidad con la que entro, ¿no? Como yo ya conozco la velocidad en V, ya puedo utilizar la energía. Entonces vamos a borrar esta parte de aquí abajo. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No, por mi parte, no, está chévere. ¿Quién más? Pues los otros compañeros. No, sí, sí. Si tienes alguna pregunta, alguna duda. No, 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 sí. Sigue, sigue. Sí, sí, sí entiendo. Está bien, perfecto. Okay. No sé si así lo resolvieron el problema que les habían enviado de ver, o lo hicieron diferente o algo. Sí, así mismo Así lo mismo. resolví. Sí. Ya. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, ¿no? Bien, ahora pasamos a la parte de la energía. Esta parte ya no la necesitamos. Ese arroz con una bandeja más pequeña. ¿Cuál? El que está en la bandeja de Ya, entonces aquí vamos a usar la energía, ¿no? Entonces estamos lo siguiente, ¿no? No sé si ven esta parte de acá también, esta parte de aquí donde estoy rayando, ¿sí la ven? Sí, sí se ve. Ya, perfecto, voy a borrar, voy a rayar ahí. Antes de empezar con energía, lo primero que tenemos que hacer es marcar nuestro eje de referencia, desde donde nosotros vamos a tomar nuestras alturas. Entonces yo voy a marcar como mi eje de referencia desde este punto, ¿no? En el punto A. Ese va a ser mi eje de referencia. Cuando X, en ese punto, bueno, perdón, no X, la altura es igual a 0. ¿Sí? Entonces, desde ese punto yo voy a estar marcando mi altura en 0. Entonces, ¿qué sigue? Entonces, aplicando la ley de la conservación de la energía, porque ya que nos está diciendo que la energía se conserva, no hay fuerzas que sean no conservativas, como lo es la fuerza de fricción o alguna fuerza de la resistencia del aire. Entonces, en este caso, simplemente nos toca emplear
la conservación de la energía, ¿no? Entonces tenemos que la energía en A, si es así, la energía en A va a ser igual a la energía en B. Entonces, ¿qué energías tenemos que plantear? Primero, en el punto A está la energía potencial, en A, está la energía cinética, y también está, bueno, no hay más energías, ¿no? No hay resortes, no hay fuerza gravitacional, no se la tome en cuenta, y tampoco hay alguna otra energía que nos estén dando a, a aplicarse, ¿no? Entonces son las únicas que vamos a usar. Entonces luego está también para el punto B, está la energía potencial en B, la energía cinética en B. Entonces, la energía potencial en A, nada más y nada menos que masa por la gravedad, por la altura en A, más un medio de la masa por la velocidad en A, que como es la velocidad en la entrada, es nada más y nada menos que la velocidad inicial. Entonces aquí tenemos velocidad inicial al cuadrado, que es la que necesitamos, ¿no? Luego sigue la energía potencial en B, masa por gravedad por altura en B, más un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Como estoy tomando de referencia A como mi punto más bajo, es decir, H igual a 0, entonces esto se me va a hacer 0. La altura en B, ¿cuánto va a ser? Bueno, la altura en B, si nos percatamos, ¿sí? ¿Esto qué va a tener? Esto es R y esto es R. Entonces la altura en B es nada más y nada menos que 2. Esa es la altura en B. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos la altura, ¿no? Voy a ponerla ahí para que se vea, ¿no? Esta es la altura en B. Entonces, reemplazamos valores. La velocidad en B ya la calculamos. Y para que esto se vuelva mejor, para acomodar aquí la ecuación, lo que voy a hacer es todo esto. Todo esto lo vamos a multiplicar por 2. Y nos va a quedar, obviamente que aquí las masas se nos simplifican, la masa, por eso es que la masa no la dan como datos, porque al final se termina simplificando. Aquí tenemos, entonces, velocidad inicial al cuadrado, eso va a ser igual a 2 por la gravedad y por la altura en B, ¿cuánto vale? 2R. Ajá. Más la velocidad en B, pero ¿cuánto vale la velocidad en B? Raíz de gravedad por R. Todo eso al cuadrado. Entonces, obviamente aquí se nos simplifica la raíz con el exponente y la velocidad inicial al cuadrado es igual 2 y 2, 4, E por R más E por R. Y reduciendo términos semejantes y extrayendo raíces en ambos lados, entonces vamos a obtener que la velocidad inicial es igual 4 y 1 se hacen
5 veces G por R. Y ahí nosotros tenemos la respuesta para el literal A. Ajá. Y obviamente ya habíamos calculado antes cuánto era en el literal B. Y así era como había que resolver el problema, ¿no? Con los dos literales. No sé si tengan alguna pregunta, al menos el compañero que así lo hizo. Sí, pero no entendía por qué lo multiplicabas por 2 a a todo esto. ¿No sabes por qué lo hice o por qué lo hacían? Sí, no sabía por qué. Ah, ya. O sea, simplemente es por despeje, nada más. Eso lo pude haber hecho al final, pero por despeje, lo único que hice es para simplificar el 2, el 2 que está aquí, y dejar eliminarlos del denominador más que todo, para que sea más sencilla el despeje de fórmula, nada más. Pero de ahí es solo eso. Solo fue por mejor presentación, por así decirlo. Ya. Obviamente las masas aquí, como todos los términos tienen la masa, entonces lo puedo simplificar sin ningún problema. ¿Sí? Bien, entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Tienes Espérate, alguna? yo cuando puedo decir, por ejemplo, yo tampoco sabía por qué salía ese 2, pero yo cuando puedo asumir que puedo hacer eso. O sea, mira, por ejemplo, lo puedes hacer dependiendo del problema. No pasa nada si aquí lo hice. Ya si en algún momento tú no lo haces, lo único que pudo haber quedado, por ejemplo, es ya esto. Mira. Por ejemplo, aquí ya, digamos que no hice esto, de multiplicar por 2. Entonces, si no multiplico por 2, ¿qué me va a quedar? Las masas de ley sí se van a simplificar. Y este 1/2 que está aquí se mantiene, ¿no? Y obviamente el 1/2 que está aquí también se mantenía. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí lo único que tenía que hacer es que cuando reemplazaba, déjame hacerlo un poquito de otra manera, si no pasa nada. ¿Ya? Entonces, pasaba lo siguiente. Entonces, aquí esto se mantenía el 1/2, y acá esto quedaba, obviamente, 1/2 también, ¿no? 1/2 de G por R. ¿Ya? Entonces esto queda 4 más 2. 4 por 2 son 8, más 1, 9. ¿Sí? Entonces, esto seguía siendo 1/2. Y esto quedaba 9/2. Y obviamente este 2 al pasar a multiplicar al otro lado, pues se termina simplificando, ¿no? Esto estaba elevado al cuadrado y esto está. A ver, aquí hay un error. Ahí no es 4GR, es 2GR. Claro, exacto, ¿no? Sí, es verdad. Aquí hay un error. Entonces, si esto. Sí, es verdad. 2 por 2, 4, más 1, 5. Entonces esto ya no sería 9, sino, obviamente, 5. Y se simplifican y extraigo raíz a ambos lados. Entonces la velocidad inicial termina siendo igual a raíz de 5 G por R. Y ahí está. Como nos había quedado desde un principio. Bueno, ahí está, ¿no? Esa era la respuesta. Y esa era sin necesidad de usar ese 2 que ven ahí. O sea, es simplemente por comodidad eso.
para que se vuelva más. Ah, ya, pero por ejemplo, tú hiciste eso porque tú ya viste el Claro, ejercicio, lo visualizaste y ya. dijiste, ah, me voy a ahorrar esto. Sí, o sea, sí te diste cuenta que en este caso lo que resulta es que tenía que hacer más pasos. Pero, Claro, claro, es así como tú dijiste, es por ajá, comodidad y te ahorras pasos y tiempo. ajá, entonces ya es simplemente un poco más manejo de álgebra. Aquí lo Ya es importante es que práctica, práctica. sepas qué usar más que todo, que sepas usar esta parte de aquí, la parte física, que esto es la conservación de la materia, ¿sí? Esto que está aquí, que sepas que es conservación de la energía, que es lo que se usó, y también en la parte de acá, que fue más que todo, fuerzas normales y fuerzas tangenciales. ¿Ya? Esos fueron los temas que prácticamente usamos en este momento, ¿sí? Es muy importante estos dos temas porque fueron los que prácticamente ayudaron para resolver el problema, ¿no? Entonces, eso sí hay que tener muy, muy en cuenta. Ya, no sé si con eso haya quedado claro, al menos en la resolución de este ejercicio. Ya vamos a ver otro, que creo que viene con un resorte. Déjenme ver si es que lo puedo agregar. Ya, pero en sí, este ejercicio, todo bien, ¿no? Sí, sí, todo bien, al menos de mi parte, no sé los demás. No sé qué, compañero, tú que hiciste ese ejercicio, ¿qué te pareció? O sea, yo cuando estaba haciendo el ejercicio no le entendía la parte de acá, de la conservación de energía. Es lo Ya. que no entendí. Claro, es que por lo general suele ser lo más complejo, ¿sí? De justamente de tener que aplicar ese tipo de cosas, saber cuándo aplicarle, cuándo no. Entonces, ya más o menos vamos a hacer un repaso de qué es lo que yo apliqué más que todo, ¿no? De qué es lo que hay que hacer y todo lo demás. Por eso es que me gusta hacer los ejercicios, porque por lo general con el ejercicio yo me guío mucho mejor, ya que, ¿cómo te explico? Con el ejercicio yo te voy dando pautas de cómo es que tú tenías que haberlo hecho y todo lo demás. Entonces, es bueno, ¿no? Tener en cuenta eso. Ahora, déjame ver. Ustedes están viendo el ejercicio, ¿verdad? No, seguimos viendo el anterior. Claro, están bien, ya, perfecto. Sí, Ah, sí, bueno. eso es lo que quería saber. Porque me estoy descargando ya el deber completo y les estaba mostrando solo una imagen, no el archivo en sí. Entonces, listo, ya, perfecto. Entonces ya vamos a hacer el siguiente, que es un, un collarín. Entonces déjenme hacer el último repaso de esto. Bien, ¿qué es lo importante para este tipo de ejercicio? Primero, tener en cuenta el eje de referencia, ¿ya? Yo no tuve ningún reparo si yo ponía el eje de referencia en esta posición. Yo pude haberlo puesto aquí, mi eje referencial, o sea, aquí en este punto. Y yo pude haber dicho, bueno, ¿sabes qué? En ese punto yo voy a decir que h es igual a 0. Mi altura empieza ahí. ¿Sí? O sea, yo podía haberlo hecho sin ningún problema. Entonces, a partir de ahí, yo podía ir colocando. En ese caso, cuál era la diferencia? Que mi altura en A, porque ya sé que B va a ser 0. Entonces, esto se me hace 0. ¿Sí? La diferencia, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con A? A ya no sería 0. ¿Cuánto valdría la altura en A? Y vas a ver que vas a llegar a lo mismo. ¿Ok? Ahora la altura en A va a tener esto, ¿no? De este punto hacia abajo
¿Cuánto hay? Seguirán habiendo los dos R, pero estoy contabilizando hacia abajo. Es decir, que mi altura en A, yo la voy a considerar como si fuera menos 2R. ¿Sí? Entonces, si es menos 2R, al reemplazar aquí, ya sé que esta altura en B es 0, pero esta altura en A pasa al otro lado con signo negativo. Y como mi altura en A, ¿cuánto va a valer? Menos 2R, pues entonces aquí va a ser menos 2R. Menos por menos, más, y continúo desde aquí, desde donde me había quedado. Y sigue siendo lo mismo. Y llego al mismo resultado, ¿sí? No importa dónde yo ponga mi eje de referencia, siempre tengo que tener en cuenta cómo me manejo, ¿no? Las alturas, ¿sí? No sé si, Sí. no sé si quedó en claro eso para ti y para el resto de compañeros. Sí, sí quedó claro. Solo que cambia es el eje de referencia Ajá, y algunos signos. ajá. Eso es lo único que importa, que uno tenga en cuenta hacia dónde saca los ejes de referencia y todo lo demás, ¿no? Listo, entonces ya con esto, déjenme borrar todo esto. Ya, más rápido. Bien, entonces voy a parar de compartir, voy a hacer otro ejercicio, pero este ya es con resortes. Entonces vamos a abrir otro software. Denme un momento. Lolo. ¿Y qué pasa? ¿No pasa algo? ¿Perdón? Pero qué? Hemos leído y que ya no habíamos venido. Ya se escuchó. Ya, entonces, ahora sí ya les comparto pantalla para que vean el ejercicio, ¿no? Entonces, listo, ¿no? Ese es el ejercicio que vamos a hacer ahora. Y nos dice, ¿no? Dice que el collarín mostrado, ya, listo, ¿no? Ahí. Dice que el collarín que se muestra tiene 5 libras. Ojo que aquí las libras, es más que todo se refieren a la masa, ¿no? Perdón, al peso. Las libras aquí son el peso. Entonces aquí están, ¿no? 5 libras. Bien, entonces dice que parte del reposo en A, es decir, que este es nuestro punto de partida, ¿sí? Y luego dice que se resbala a lo largo de la barra semicircular.
Dice que la constante de resorte, bueno, ya te da ese dato, que es 100 libras-pie, y te dice que la longitud del resorte sin estirar es de 1 pie. Es decir, que ya tenemos nuestra longitud inicial, ¿no? Eso es igual a 1 pie. Ahí está, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el valor de la longitud inicial. Obviamente, habría que analizar si es que nuestro resorte en el punto A, ¿sí? Hasta este punto, si se fijan, por algo nos da aquí, nos dice que es 2 pulgadas, en este punto de acá, ¿sí? Pero no sabemos si es que en ese punto nuestro resorte tiene una longitud inicial o si ya está estirada. Entonces vamos a analizarlo, ¿no? ¿Qué sucede? Que esta semicircunferencia nos dice que tiene de semicírculo 1 pie. Ok, no pasa nada. Si es 1 pie de radio, eso es lo que nos dice que el radio de esa circunferencia es igual también a 1 pie. Ajá. Entonces, si es 1 pie, ¿qué resulta? Que todo esto, desde aquí hasta esta parte, exactamente aquí, ¿cuánto va a medir? Todo eso resulta que va a tener una... Entonces, todo esto va a ser de 2 pies. Listo, entonces ahí tenemos, ¿no? Son de 2 pies, ¿no? Entonces, al ser de 2 pies, vamos a calcular esta longitud que estaría aquí, que iría desde aquí hasta acá. Y esa longitud más o menos va a tener un valor de, vamos a llamarla longitud L. Vamos a llamarle L. ¿Sí? Este es L, ¿no? Entonces, L, ¿cuánto va a valer? Se supone que esas 5 pulgadas tengo que convertirlas a pies para que mi resultado, obviamente, se encuentre en pies. Entonces, sabemos bien que 5 pulgadas voy a trabajar con mis ingresos para no tener que escribir tanto. Entonces, 5 pulgadas resulta que es igual que pulgadas a pies. Más rápido es escribirlos así. Sabemos que un pie tiene 12 pulgadas. ¿Sí? Entonces, si tienen una calculadora por ahí, mucho mejor. Yo los voy a trabajar como fracciones por ahora, ¿no? Entonces, tenemos que 5 sobre 12 pies. ¿Sí? Entonces, los 2 pulgadas, por lo general, ¿no? También hay que convertirlas, ¿no? Entonces, así mismo, sabemos que esto es un pie a 12 pulgadas, ¿no? Parece tener naranjilla, pero han dejado con chico. Entonces, ahí ¿Vas a trabajarlo en fracciones nomás o quieres la conversión? ¿cuánto es la conversión? ¿Ya? Sí, pero digo yo, trabajarlo en fracciones porque tal vez sea más fácil escribirlo para ti, así que Ya. estás en la... Bueno, ya está bien, ¿no? Entonces vamos a dejarlo así por ahora, ¿no? Entonces esto va a ser un sexto. Entonces este es un sexto de pies. Entonces ahí ya tenemos nosotros la conversión, ¿no? De esas 2 unidades ahí. Entonces ahora sí, sabemos que la longitud L más los 5 pies, 5 pulgadas, perdón, que en este caso sería 5 sobre 12 pies, más las 2 pulgadas que están aquí, voy a dejarlo como 2 sobre 12, por comodidad nada más. Y eso es igual a 2 pies. ¿Por qué? Porque se supone que si sumo las 2 pulgadas que tengo aquí, más la L,
y más las 5 pulgadas, todo eso me hace 2 pies. Entonces, al despejar esto, resulta que voy a obtener que esto será 2 menos 5 y 2, como son mismo denominador, entonces se me va a hacer 7, ¿no? Será 7 sobre 12. Entonces, la longitud, ¿cuánto sería? Esto es 24, 24 menos 7, si más no me equivoco, creo que es 17 sobre 12, ¿verdad? ¿Cuánto sería eso? Bueno, 17 dividido para 12. Eso nos da un valor de 1.41. 1.42, ¿no? Vamos a dejarlo en 1.42. Está bien. Perfecto. Entonces sería 1.42 pies, ¿no? Vamos a dejarle nada más en... para no tener que escribir toda la palabra. Listo, ¿no? Entonces allá tenemos nuestra L nuestra L en el estado A. Ya, recuerden que estamos trabajando con A primero. Esto sería A. ¿Quién no ha comido? Ahí está, ¿no? Entonces este es el valor de A. Sí, no has comido, ya no comas. Ya. Entonces ya tenemos ahí cuánto se deforma el resorte. ¿Para qué llevamos esto más que todo? Primero porque necesitamos, de ley vamos a tener que emplear energía. Y la energía de un resorte, sabemos muy bien que la energía de un resorte es igual a la energía potencial del resorte. Es igual a 1/2 de la constante del resorte por su deformación al cuadrado. Es mejor escribir bien esa. ¿Sí? Ya, entonces es K por la variación por la deformación del resorte. No importa si es negativa o positiva, pero eso igualmente va a terminar elevándose al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí nosotros ya tenemos la energía potencial del resorte. En este caso lo que necesito es la deformación de dicho resorte en el punto A, que es lo que voy a hacer. Entonces yo como necesito para ese punto, tenemos que la deformación del resorte para ese punto, pues será posición final, que es L, perdón, longitud final menos la longitud inicial. ¿Cuánto sería eso? Pues resulta que eso va a ser nada más y nada menos que al principio, bueno, al final estaba deformado, tenía una longitud de 1.42. Pero inicialmente, sin deformarse, tiene una longitud de 1. Es decir, que nuestra deformación tendrá un valor de 0.42 pies. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Con 0.42 ya sabemos que esa será la deformación en A. Vamos a ponerle aquí, ¿no? Deformación en A. Listo, ¿no? Ya tenemos un valor, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Necesito saber cuánto será la deformación en B. Vamos a calcular eso, ¿no? Vamos a calcular la deformación en B. Ya, no sé si se ve esa parte, creo que es muy pequeña. Pero bueno, ahí vamos en la deformación en B, ¿no?
Listo, ahí está, la deformación en B. ¿Cómo la hallamos? Bueno, se supone que ahora nuestro resorte, digamos que va a tener esta posición, ¿no? Ahora nuestro resorte va a estar ahí. Exactamente. Al nuestro resorte estar ahí, ahora se supone que tendría otra deformación. No sabemos cuánto, pero eso es nuestro resorte. Pero eso es lo que vamos a averiguar, ¿no? Se supone que nuestro resorte va a tener un estiramiento, ¿no? ¿Cuánto será? No lo sabemos, pero vamos a ver esto, ¿no? Sabemos que de aquí hasta aquí, este punto, sabemos que seguirá siendo el radio, ¿no? Esto seguirá siendo R. ¿Ya? Entonces ese es el radio R. ¿Por qué? Porque sigue formando parte de la longitud. Pero ahora yo necesito saber esta longitud en B de aquí. Esa va a ser la nueva longitud del resorte cuando se encuentre en el estado B. Ahora, ¿qué sucede aquí? Yo no conozco cuánto será esto. No sé cuánto vaya a ser. Entonces, como que, bueno, no, ahí es donde yo necesitaría hallarlo. Pero tengo una respuesta, ¿no? Sé que si 5 pulgadas desde aquí, ¿sí? Desde este punto hasta este punto, también hace lo que es el radio. Es decir, que si yo le resto esta longitud de aquí, que le voy a llamar una longitud B, ¿no? Déjenme borrar eso para que no se... ¿Ya? Voy a llamarle B a esa distancia que está aquí, que va desde este punto hasta este punto. Y se me forma este triangulito, ¿no? Es decir, que ese triángulo, déjenme ver si puedo insertar una forma, si no, tocará dibujarlo al ojo. Toca dibujarlo al ojo. Entonces, voy a tener este triángulo, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, este triángulo va a ser B, L, pero L de la longitud en B final, ¿no? Esto va a ser R. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Ya sé que R aquí es igual a 1. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Voy a dejarlo ahí. Entonces, como R es igual a 1, ¿qué sucede? Necesito hallar B. ¿Cómo hallo B? Bueno, B se lo puede hallar de esta manera. Sabemos que el radio es igual a esas 5 pulgadas que en pies representan 5 sobre 12. Más, bueno, perdón, más, sí está bien, más, esa longitud en B que necesito. Entonces, al despejar aquí, B será igual al radio menos 5 sobre 12. Entonces, ¿qué será? B es igual a 1 menos 5 sobre 12. ¿Qué resulta ser? 12 menos 5, eso va a ser igual a 7. 7 sobre 12. Y listo, ¿no? Ahí yo ya tengo la longitud en B, que es la que necesito para este lugar de aquí. Entonces, ¿qué sigue? Ya tengo el radio 1, ya tengo esa longitud en B, pero hay una cuestión. Tengo entendido que este radio siempre se va a mantener así, ¿no? Es decir, que esas 2 pulgadas siempre se van a mantener hasta este punto. Entonces, en el momento, ahí ya mi radio ya no va a ser R. Exactamente.
sino es que va a ser otro valor, ¿ya? Eso es lo que hay que analizar, ¿no? Tengan en cuenta eso. Pero ¿qué sucede? Yo puedo tomar en cuenta ese valor de L, que es lo que voy a hacer en este momento. Ahí está. Voy a tomarlo con un valor en L, cualquiera, hasta la longitud que está aquí. No le voy a restar el valor de la longitud porque todavía no, o sea, la necesito, sí, pero todavía voy a considerar como si fuera la longitud total, incluyendo el valor de las 2 pulgadas sobre 12, que es lo que voy a necesitar. No sé si esa parte se entiende. ¿Tienen alguna duda con eso? No. Hasta ahora se está entendiendo, ¿verdad? Sí. Pero seguro, como es mismo. Si te pregunto algo, ¿me vas a contestar? Bueno, a ver, Ah, mira, algo que me quedó la duda, ya que mencionas y me hiciste acuerdo, es de que a lo que te referiste, que el radio va a cambiar. ajá. O sea, te refieres a esta parte de aquí, ya, ok. Sí, sí, ¿por qué dijiste que el radio va a cambiar? Ya, me refiero, no es que el radio iba a cambiar, sí. Sí, la cuestión es es que estoy tomando en cuenta este punto de aquí, ¿sí? Recuerden que esta parte del collarín se mantiene. Es decir, que es como que estas 2 pulgadas sobre 12 que están aquí, ¿sí? Van a afectar a la longitud, pero esa longitud de ley está considerándose con lo que corresponde al radio. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi longitud en B real va a ser desde aquí hasta acá. Esa va a ser la longitud en B. Ajá. Pero este pedacito que está aquí es 2 sobre 12. Hay que tomar en cuenta eso. A eso me refería. O sea, y quería decir que el radio va a cambiar porque me daba la impresión de que probablemente tenga que tomarlo en cuenta. Pero no necesito hacer eso en realidad. Esta longitud L, le puse así, no es la de acá, la de A, porque ya en esta parte ya estoy analizando solamente la deformación en B, pero la estoy considerando justamente porque es una longitud total que va desde desde donde dicen las 5 pulgadas hasta el punto B, que justamente lo voy a colocar aquí por si acaso. Ajá, ese es el punto B. Como que dice es el centro de la circunferencia y a ese punto donde está las 5 pulgadas lo voy a llamar no A porque ya hay un punto A, sino vamos a llamarlo C. Entonces, para nombrar las partes, ¿no? Entonces ahorita lo que voy a calcular es la longitud que va desde C hasta B. ¿Con qué motivo? Para al final restarle esas 2 sobre 12 pies, que es lo que me afectaría a la longitud del resorte. O sea, no necesito esa parte de ahí, no necesito la longitud del resorte. Y ahí me voy a dar cuenta si es que se comprime o es que se está alargando. ¿Ya? No sé si con eso ya me expliqué mejor. ¿Sí? Sí, ahorita sí. Ok, listo. ¿Viste que si había preguntas? Sí, pero ya, pues, Ya, igual tienes que preguntar igual. está bien. Entonces, listo, ¿no? La longitud L, ¿a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a la raíz del radio. Esto es Pitágoras nada más. Entonces ya sabemos que eso es nada más y nada menos que la raíz. R ya sabemos que vale 1, el radio es un pie. Aquí lo dice el problema. No lo puse, sí, aquí está. El radio es un pie. Y, bueno, la B ya la calculamos, ¿no? Esto es 1 cuadrado más 7 sobre 2 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto da esa longitud? 1.16. 1.16. ¿O quieres en fracción? Bueno, No, ahí sí está bien, 1.16, ¿no? Eso es pies. Ya. Entonces, ahora sí hay la longitud en B. La longitud en B resulta que es
Esa longitud que tengo ahí, que es 1.16, pero le resto ese 2 sobre 12, que es la parte del collarín. ¿Cuánto da eso? 0.99. 0.99. Ya pareciera que fuera uno mismo, pero vamos a dejarlo así nada más. Sí. Ya. Entonces, como ya sabemos que es 0.99, ya resulta que ahora sí vamos a calcular la deformación. Vamos a dejar eso ahí. Listo, entonces ahora sí vamos a calcular la deformación en B. Sabemos que la deformación en B va a ser igual longitud en B menos la longitud inicial. ¿Sí? Entonces, listo, ¿no? ¿Eso cuánto será? La longitud en B ya sabemos que es 0.99 menos la longitud inicial, que en este caso la longitud inicial nos dice que era 0. Perdón, es 1. Entonces, esa deformación en B ya, entonces esto resulta que va a ser negativa, menos 0.0. Y es lo que correspondería, pues, ¿no? A la deformación del resorte en B. Y está bien, porque si se fijas, en ese punto, en el punto que está aquí, con respecto al que está acá, la longitud del resorte sí es menor. No es que es un pie exactamente, sino es que de ley se va a comprimir un poco, ¿sí? Porque está justamente acercándose un poco más al resorte de ley. Entonces se va a haber un estado de compresión. Y más aún sabiendo que le estamos restando las 2 sobre 12 pulgadas. Entonces, había que tener en cuenta eso. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Qué es la parte? No, ¿verdad? Todo está bien, creo. Ya, perfecto. Entonces, ya tenemos las dos deformaciones que necesitamos. Ahora sí podemos aplicar nada más que la conservación de la energía en A y en B. Entonces, ahora sí vamos a aplicar conservación. ¿Sí? Una cosa, todo esto lo hacemos para terminar con lo que dice el ejercicio, que el enunciado del ejercicio, que es la velocidad, o estamos estudiando todas las posibilidades que puede tener ese resorte. Estamos prácticamente aquí aplicando para calcular la velocidad. O sea, no las Ah, ya. posibilidades, porque en sí nos está pidiendo en 2 puntos. Te dice que parte del reposo, ¿no? Entonces, parte del reposo, ¿qué sucede? La velocidad en A, en este punto va a ser 0. Obviamente aquí tenemos que fijar nuestro eje de referencia. Yo lo voy a tomar desde este punto, ¿no? Desde donde estoy partiendo el resorte. O sea, aquí va a ser mi eje de referencia. Ahí va a ser, ¿no? Y esto va a ser una altura h igual a 100. Es decir, que desde aquí hacia acá, ¿qué va a pasar? Obviamente desde aquí, desde este punto hasta este punto B de acá, ¿sí? Entonces la longitud que va a haber ahí, esa altura, eso va a ser menos R.
¿sí? Tengan en cuenta eso. O sea, sería menos R porque la altura en B, ¿no? Estoy considerando mi eje de referencia hacia abajo. Si ya tengo ahí la altura en B, ya sé la altura de mi eje de referencia. Entonces ahora sí venimos acá, ¿no? Y aplicamos, ¿no? La energía en A va a ser igual a la energía en B. Perfecto, entonces ahí ya tenemos cuánto tenemos qué energías tenemos que considerar. Entonces, ¿qué sucede en el estado A? Cuando resulta que en A tenemos fuerza, masa, la energía potencial de resorte y velocidad. Entonces vamos colocando todas esas energías ahí, ¿no? Tenemos energía potencial, gravitacional, más energía potencial del resorte, más energía cinética. Esto en A. Y esto en A, ¿no? Y obviamente energía potencial del resorte. Y así mismo aquí, ¿no? Energía potencial en B, más energía potencial elástica en B también, más la energía cinética en B. ¿Qué no tenemos? O sea, la energía potencial en A, como estoy tomando mi eje de referencia, en A, mi eje referencial es 0, la altura en A resulta que será 0. Entonces, al ser 0, resulta que lo que voy a hacer es que esto se me va a hacer 0. Entonces, parte del reposo, entonces la energía cinética, como depende de la velocidad, se me va a hacer 0. Y nos va a quedar solamente esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me pedía el problema? Bueno, el problema pedía calcular la velocidad del collarín en B. Entonces, como es la velocidad lo que me está pidiendo, entonces simplemente lo que voy a hacer es despejar la velocidad. Entonces, aquí vamos a colocar las fórmulas, la K, que es ahí donde tengo la energía, la velocidad, perdón. Entonces, aquí está, ¿no? Energía cinética en B será igual a la energía potencial en A menos energía potencial en B, gravitacional y más energía, perdón, menos energía potencial elástica en B. Entonces, reemplazando, tenemos que esto es un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. La energía potencial elástica, esto lo voy a despejar, entonces esto sería, perdón, aquí sería un medio de K por delta X, pero A, ¿no? Al cuadrado. Menos, esto es masa, por gravedad, por la altura en B. Y asimismo esto menos un medio de K por delta X B al cuadrado. Listo, entonces ahí ya nosotros ya tenemos reemplazadas las fórmulas. No nos olvidemos, ahora sí vamos a reemplazar valores. Las masas no le puedo hacer gran cosa. Ya les digo, por comodidad siempre hago esto de multiplicar todo esto por 2. Vamos a poner aquí rojo para que se dé cuenta. Por 2. Entonces la velocidad en B al cuadrado va a ser igual. Esto de aquí lo vamos a pasar al otro lado una vez como 1 sobre m, ¿no? Y todo esto multiplicado, todo este se me va, esto se me va, y esto se me va, ¿no? Esto va a quedar, esta K de aquí, con esta K de acá, la voy a sacar factor común como agrupación, ¿no? Entonces un medio aquí se me simplifica. Entonces aquí voy a tener K que multiplica a delta XA al cuadrado menos delta XB al cuadrado
cierra paréntesis, este menos de va a ir ahí, pero recuerdan que la altura en B, ¿cuánto era? Menos R. Menos. Ajá, entonces como es menos R, menos por menos, se me hace más. Entonces, de todas maneras, vamos a ponerlo aquí. La masa por la gravedad por menos R, para que se sepa qué es lo que se está haciendo, ¿no? Listo. Entonces, ahí ya nosotros tenemos nuestra velocidad. Entonces, vamos a acomodar esto. La velocidad en B será igual a 1/2. Bueno, esto lo vamos a irle sacando la raíz de una vez. Entonces, aquí esto sería K sobre M. De una vez, esto sería delta X A al cuadrado menos delta XB al cuadrado. Y esta M con esta M de acá se me simplifican y menos por menos más gravedad por R. Entonces reemplacemos valores. Bien, la velocidad en B va a ser igual a la raíz de K. ¿Cuánto valía K? El valor de K nos dice que es 100 libras pie. Entonces, simplemente vamos a colocar 100 libras. Como todo lo hemos trabajado en pies en una sola unidad, simplemente vamos a poner 100 libras. 100. Pero ojo, ¿qué valor tendríamos que colocar en la masa? ¿Qué valor habría que colocar en la masa? ¿Qué valor? Ajá. ¿Qué valor habría que colocar en la masa? Bueno, no es el del collarín, pues no. Aunque es el. Ya, ese es el peso. Pero recuerden que la masa es igual, Claro, perdón, el peso es igual a tengo que masa por sacarlo de gravedad. ahí. El peso es igual a masa por gravedad. Pero ojo, que estamos trabajando en el sistema inglés. Es decir, que aquí es 5, sí, es verdad. 5, pero dividido eso para 32.2, que es la aceleración de la gravedad, en lo que corresponde al sistema inglés. Ya, hay que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, aquí continuamos reemplazando valores. Delta X, ya sabíamos cuánto era, eso sí lo calculamos por aquí, eso es 0.42, ¿no? Ahí está, 0.42 al cuadrado. (0.42 al cuadrado) menos delta XB es menos, pero como se eleva al cuadrado se vuelve positivo, así que será 0.01 al cuadrado también, ¿sí? Y más, no nos olvidemos que esto también es 32.2 por el radio que es 1, ¿no? Y listo, ¿cuánto daría eso? ¿Lo quieres directo o por partes? Sí, directo, no hay ningún problema. Aquí sí puede ser directo porque lo hemos venido trabajando directamente con fórmulas y al final es que hemos reemplazado. ¿Cuánto daría eso? No, yo no necesito tener trajes para qué. ¿Y ahora?
La vida es más sencilla cuando puedes vivir nuevas y mejores experiencias. Sería todo lo que imagines con tu tarjeta Oscos Credit Standard, Oscos Credit Gold y Oscos Credit Black. Solicítalas en nuestras oficinas a nivel nacional. El poder de elegir, el poder de comprar. Hoy más que nunca cuidarte es tendencia. Por eso llegó a Edapacho la nueva colección de piernas antifluido. Chompas por $19,95, leggings para mujer por $9,95 y mucho más. Además, con tu crédito directo Planeta, tus compras las empiezas a pagar. Bien, al final, ¿cuánto da? 12.07. Ya. Y esa sería la velocidad. Y es sobre segundos. Y esa sería, esa sería Esa ya sería la respuesta al la ejercicio, ¿no? respuesta, así es. Esa sería la respuesta del ejercicio. Sí. Y eso sería lo que no. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que se hizo? ¿Sí? Aquí nosotros primero hallamos lo que corresponde a la longitud con la que se deforma el resorte en A. Eso es lo primero que se hizo, calcular las deformaciones, tanto en el punto A como en el punto B. No nos interesa qué es lo que sucede durante toda la trayectoria, porque en cuanto a resortes, la trayectoria es independiente de en sí de la fuerza. O sea, es decir, no nos interesa qué recorrido haya hecho. Lo que nos interesa es cuánto se estira al inicio y al final. Entonces, eso es lo que hemos hecho aquí. Calcular la deformación del resorte en A y la deformación del resorte en B, porque son los puntos a analizar, ¿no? Y eso es lo que se hizo aquí, ¿no? En A ya sabíamos que teníamos ese valor de 2 pulgadas. Ya, si no nos hubieran dado eso, no pasaba nada, simplemente hubiéramos restado, ¿no? Con ese de 5 pulgadas y no pasaba nada. Pero nos ha dado esa condición, que es la que terminamos aplicando también en este punto. Es decir, que cuando llega justamente el resorte, el collarín a ese punto, obviamente va a haber una longitud ahí, pero esa hay que restarle, ¿sí? Que es lo que hemos hecho aquí, ¿no? Ese valor de B, que es justamente la distancia entre ese apoyo, ¿sí? En C que le pusimos, hasta el punto A. No es como que estuviera en el centro, hubiera sido más sencillo, pero en este caso había que hacer un poquito de geometría para poder hallar estos valores, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y aquí mismo está, ¿no? Así, por eso es que en la longitud en B, que es justamente la longitud que había que ver si es que se comprimía o se estiraba el resorte, por eso le restamos ese valor. Ya al final, ya cuando teníamos calculadas las dos deformaciones, ya simplemente aplicamos la conservación de la energía, que así era un valor mucho más rápido para poder calcularlo, ¿no? Como tenemos aquí. Ya sabíamos que la energía potencial, como nosotros tomamos de referencia el punto A, entonces se nos hace 0. La energía cinética dice que parte del reposo en A, entonces también se nos hace 0. Y al final simplemente despejamos la energía cinética en B, que es la que contiene la velocidad, ¿no? El término de la velocidad, entonces ahí es que simplemente despejamos. Bueno, asimismo, por comodidad, simplemente multiplicamos por 2 para eliminar ese 2 del denominador, no pasa nada. Y el resto ya simplemente fue un poco de una parte algebraica y reemplazar valores para poder hallar la velocidad. Y eso es todo. No sé si tengan alguna consulta con esto. No, al menos por mi parte, ninguna duda. No, ahora sí entendí.
¿Sí lo habían hecho ustedes así el ejercicio? Bueno, cuando mandó el deber, no, yo ese ejercicio no lo hice, lo hizo una compañera, pero no lo entendía cómo lo había hecho. Y Ya, ahora ya lo entendí. ya, perfecto. Entonces, esto es lo que había que Ya lo tomar en entendí. cuenta. Ya te digo, o sea, debido a las condiciones, al menos alguien creo que me había pedido que lo resuelva, pero no me acuerdo si lo resolví. Pero ese punto que está aquí, ese de ley, había que tomarlo. ¿Sí? Esas 2 pulgadas. Bien. Eso sería todo por hoy. Igual la próxima semana, así mismo el día sábado, espero hacerlo un poco más temprano, a partir de las 3 de la tarde. O sea, hoy tuve un inconveniente, pero obviamente no iba a atrasar la clase. De todas formas, esto quedará grabado, será subido y oportunamente les voy a pasar el enlace para que lo vean, ¿no? Bien, entonces, Pregunta, ¿de qué libro es? bien, buena pregunta. Estuve consultando, ¿sí? De qué libro podría ser. La verdad, al menos uno de los ejercicios que envió, ¿sí? Este fue hecho del Dinámica de Andrew Pittel. Ya, no es un libro tan común, es así mismo como el de Resistencia de Materiales de Gere, pero ya les voy a mostrar más o menos para que ustedes lo vean. Oportunamente voy a ver si se los paso. Si de preferencia lo voy a pasar al grupo para que ustedes lo tengan. Si está en español no pasa nada, pero solucionario no he encontrado. Eso sí, hasta ahora no he encontrado solucionario de ese libro. Si alguien lo encuentra, perfecto. Ya les voy a mostrar el libro. Déjenme mostrarles, porque justamente como estuve revisando ciertos materiales de ahí, déjenme ver si es que está aquí. Sí, perfecto, ¿no? Aquí lo tengo. Ya les comparto pantalla. Ay, no. Demasiado tarde, amiguita. Ya está terminando la clase. Bien, este es el libro. Ya, como verán, ese es el libro que del que he visto que el ingeniero saca algunos ejercicios. Como podrán ver, aquí está Andrew Pittel, Ingeniería Mecánica de Dinámica, también ha de haber alguno de estática. Y justamente estuve viendo el ejercicio, no me acuerdo en qué página fue, pero es en la parte de energía. Había uno que estaba entre los deberes. Entonces, estoy totalmente seguro que el ingeniero de aquí es donde está sacando esos ejercicios. Aquí está justamente, en el capítulo 14, en la página 117. Vamos a ver. Déjenme ver si es que está aquí. Ajá, entonces aquí está mostrando la parte de energía, ¿no? En el deber estuve viendo, porque creo que no sé si que a un grupo le envió un deber y a otro grupo le envió otro deber, o eran 2 deberes, compañero Torres. ¿Cuántos deberes les envió? ¿Cuántos ejercicios les envió? Eh, 6 ejercicios y de 2 deberes, tarea Ya, A y tarea B creo que era. ya, Sí, entonces, ya, eran uno seis de esos ejercicios. ejercicios, este justamente fue, este ejercicio que está aquí. Este. Este ejercicio que está aquí, ajá, este fue el que les había enviado en el otro deber. Ya, y ahí en este caso no te estaba pidiendo que calcules lo que correspondía en el punto A y en el punto B. Bueno, sí, pero la cuestión es que te pedía algo en específico, te pide el trabajo hecho por el resorte. Y aquí emplear conservación de la energía no es prácticamente útil. ¿Por qué? Porque te pide trabajo, ¿sí? De una fuerza en específica, en este caso el del resorte. Y después te pide el trabajo hecho por el peso. Entonces es muy distinto, ¿sí? No es lo mismo que aplicar energía, porque por lo general cuando te piden para hallar la energía es para hallar cosas puntuales como son velocidad, como es altura, si es que se alcanza algún valor,
peor si son fuerzas no conservativas, a veces nos pide, por ejemplo, a veces qué distancia recorre, ya, ese tipo de cosas es para usar el teorema de la conservación de la energía, ¿no? Pero en este caso no, aquí lo que se halla más bien es el teorema del trabajo y la energía cinética. Eso sí se puede estar empleando en este punto, que espero, si no hago más ejercicios hacer un par de ejercicios de esto y también hacer algo de dinámica estructural, pero visto desde el punto del ingeniero Naranjo. ¿Por qué digo desde el vista del punto? Porque al menos creo que también aquí hay compañeros que han visto con el ingeniero Visconde, y el ingeniero Visconde ya les empieza a mostrar algo de grados de libertad y todo eso. ¿Sí o no, Canvas? Sí, en el segundo parcial ya iniciamos con, creo que él lo toma como estructuras, Ya. dinámica estructural. Ajá, entonces por lo general, cuando se ve esto de grados de libertad, ya es un poco más avanzado. Por lo general no se debería sí verse eso, pero no tanto, porque eso ya es un tema más de estructuras mismo, lo de grados de libertad. Pero aquí no es muy empleado esta parte. Dinámica es más que todo puro movimiento y toda esta vaina. Es más, aquí lo que da el ingeniero Naranjo en este caso sí es un poco más, es pesado, pero sí es lo coherente. Lo que se ve exactamente es que te dice que te calcules la frecuencia del movimiento, así ya es un poco aplicando ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces tengan presente eso de ahí también. No sé si más abajo estén los demás ejercicios. La próxima clase va a ser el próximo sábado, ¿cierto? Sí, espero que sea un poco más temprano. Déjenme ver si es que hay otros ejercicios. Sí, miren, por ejemplo, este ejercicio que está aquí, este sí lo he visto que lo suele tomar, donde prácticamente se manejan todas estas rieles hasta aquí y luego de este punto para acá, ¿no? Y justamente ahí te pregunta, este ejercicio en sí, prácticamente lo que te está diciendo es que tú tienes que emplear eh, conservación, conservación de la energía, pero por fuerzas no conservativas, porque aquí ya te está dando a entender que hay una superficie rugosa. Y al haber una superficie rugosa, hay fricción. Y al haber fricción, ya no se cumple el teorema de la energía, de la conservación de la energía. Simplemente tendrás que usar el teorema, pero aplicando fuerzas no conservativas, que en este caso la fricción hace que haya pérdidas, ¿sí? Para este caso. Ese sí he visto que lo ha estado tomando. Este también es otro ejercicio que suele ser interesante. No sé desde dónde lo pone en parte en A, ¿no? Aquí está, justamente. Parte en A y a saber hasta dónde es, ¿no? Hasta B. O sea, sí es muy interesante. No sé si hay algún otro ejercicio de los que les envío de deberes, pero este libro ya se los voy a pasar en un momento. O sea, vamos a, las clases que vas a dar vamos a trabajar con este libro y estos ejercicios que están aquí. Algunos. Otros solo dependen de dónde me pasen, justamente. Yo les estaba mostrando justamente porque el ingeniero es esto de aquí es el que más usa. Entonces, ahí justamente les estaba dando de dónde lo saca. Pero no sé si es que en realidad haya solucionario de este libro. Si se ve, es posible que haya, tal vez, pero no me he tomado la molestia de buscarlo muy a fondo. Entonces, por eso les mencionaba, ¿no? Si ven que aquí está un gajo de ejercicios, o sea, si el libro sí es muy completo en ese sentido, es muy pesado, se ve que hay unos ejercicios bien complejos. No sé porque no se sabría decir a ciencia cierta, porque no me he puesto de cabeza a hacerlo, pero sí se ven un poco bien elaborados. Sí. Se dan cuenta, uno los ve y dice, ay, no sé qué hacer ahí algunos. ¿Ya? Entonces déjenme, creo que sí lo tengo descargado ya, entonces lo voy a subir de una vez al grupo y, y listo, ¿no? Entonces esto sería la clase de hoy, al menos para iniciar, para que los demás la vean y, bueno, si desean, se animen a entrar a la clase y listo, ¿no? La cuestión es que igual pregunten, porque estoy seguro que van a quedar con muchas dudas igual de todas formas con los ejercicios que se resolvieron. Chuta, qué pena que no se pudieron conectar, ¿verdad? Esas dudas, chuta, qué pena.
Ya no es Así culpa. pasa. Ya no es culpa. Espero que... Para la grabación, Gustavo. Sí. Sí, sí. Bueno, eso sería todo lo de